Muy buenas noches con los presentes. Sean bienvenidos al primer conversatorio de estrategias de estudio de la Universidad Técnica del Norte. Con el contenido, la comprensión auditiva y el lenguaje oral se encuentran estrechamente relacionados, con la presencia de los ponentes, el señor Abraham Mendoza y la señorita Nashi Coca. El objetivo de la comprensión auditiva y el lenguaje oral para entablar una buena comunicación. Damos la bienvenida a nuestro primer exponente de la noche, el señor Abraham Mendoza, quien nos hablará sobre la definición e importancia de la comprensión auditiva y el lenguaje oral. Muy buenas noches, estimado. Muy buenas noches, Fernanda, el público que nos puede ver y escuchar por este medio. Bueno, antes que nada tenemos que definir qué es la comprensión oral y el lenguaje, qué es la comprensión auditiva y el lenguaje oral respectivamente. Como la Real Academia de la Lengua lo dice, la comprensión auditiva no es nada más que la capacidad comunicativa que abarca el proceso completo de interpretación del discurso, de lo que se habla, desde la mera descodificación y comprensión hasta la interpretación y la valoración personal. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a escuchar atentamente y vamos a dar una respuesta. Entonces, por medio del lenguaje oral. Entonces, ¿qué es el lenguaje oral? Es esa utilización de sonidos, palabras o la voz para transmitir un mensaje que se quiere dar. Esto tiene relación, como dice Echeverría, para que haya una respuesta esencial, tiene que haber una escucha esencial. Entonces, es importante y se relaciona esto, porque para poder responder, tenemos que escuchar, y para poder responder con una respuesta satisfactoria, tenemos que comprender lo que se dice. Entonces, la importancia radica en que al escuchar con atención, o sea, prestar oídos, podemos dar una respuesta que satisfaga a la persona que nos oye. Un ejemplo, si nos hablan de manzana, no vamos a poder responder sobre peras, tenemos que responder sobre la manzana. Dar una respuesta que satisfaga a las personas que nos hablan. Por lo tanto, se va a dar una comunicación adecuada o efectiva. Le agradecemos al señor Mendoza por su participación y le damos la bienvenida a nuestra segunda exponente. Le agradecemos al señor Mendoza por su participación y le damos la bienvenida a nuestra segunda ponente de la noche, la señorita Nashi Coca, quien trata sobre las recomendaciones y aplicaciones en la vida cotidiana de la comprensión auditiva y el lenguaje oral. Muchas gracias, estimada Fernanda, y buenas noches con todos. Bien, las recomendaciones serían las siguientes. Como ya hemos visto anteriormente, la comprensión auditiva es un proceso mental, es decir, es invisible, por lo que se debe prestar atención desde una decisión consciente, es decir, tenemos que prestar atención nosotros mismos. También, para que se realice, es necesario tener un conocimiento básico para poder entenderlo sobre el idioma en el que estamos teniendo la conversación, por ejemplo, los aspectos fonéticos o los diferentes léxicos. Para que una comprensión auditiva pueda existir de una buena forma, se debe seguir un proceso de 4 pasos. La primera es la orientación receptiva, que es donde el emisor en realidad, pues expresa. La orientación constructiva, que es construir y representar el significado del mensaje. La orientación colaborativa, que es cuando es el negociar el significado con el emisor y de esa forma poder responder adecuadamente.
Y por último, la orientación transformativa, que es crear un significado a través de la participación, la imaginación y la empatía. También hay que tomar en cuenta la entonación, volumen, énfasis y la velocidad con que se enuncia el mensaje para de esta forma poder reconocer los sentimientos de la persona con la que estamos conversando. Otra recomendación es evitar responder de forma inmediata, para que de esa forma no perdamos la concentración y mucho menos el mensaje que nos quieren transmitir. Se debe discernir los sonidos que se captan y así eliminar lo que no es importante, para evitar que estos interfieran con el mensaje. No es posible revisar lo escuchado y volver a analizarlo. No es como si tuviéramos un audio. Para eso debemos de hacer uso de nuestra propia memoria. Terminado esto, continuaré con las aplicaciones en la vida cotidiana, que como bien podemos reconocer, para poder tener una conversación normal, tenemos que tener una comprensión auditiva y un lenguaje oral apropiado. Una de las aplicaciones en las que podemos utilizar estos dos conceptos es al momento de escuchar una conferencia o un discurso, tener una actividad social, ver obras de teatro o cualquier programa de televisión, escuchar música, audiolibros, recibir instrucciones de cualquier persona, tener conversaciones telefónicas o cara a cara para poder intercambiar mucha información. Gracias. Agradecemos la participación de nuestra segunda exponente, Dashley Coca, y damos apertura a las preguntas correspondientes. Ya. Buenas noches y muchas gracias por su exposición. La primera pregunta va dirigida al señor Mendoza. ¿Considera que la comprensión auditiva y el lenguaje oral son herramientas imprescindibles para el aprendizaje? Hola, ¿qué tal? Claro, considero que es muy importante, ya que sin un escuchar significativo o con atención, no es posible dar una respuesta. Por lo tanto, el lenguaje se va a ver distorsionado y no vamos a encontrar o llegar al fin que deseamos, entender y poder dar una respuesta que desea escuchar nuestro interpelante. Entonces, por eso podemos ver que es muy importante. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la señorita Coca. ¿Podríamos decir que para poder realizar la comprensión auditiva de manera correcta es imprescindible prestar atención con los 5 sentidos? Bien, para responder tu pregunta, creo que es más que los 5 sentidos deberíamos utilizar principalmente 3. La vista, de esa forma podemos analizar el movimiento de la persona, el oído, para de esa forma tener una comprensión auditiva, y por último... Espérate. ¿Qué? Ay, me van a matar, no puse poner grabar. Pero a mí sí me sale grabando, ¿o no? Sí sale grabando. Esa pendeja. Ya lo dañé, no puede ser. A mí también me sale grabar. Ay, no, a mí me sale que puse pausa en la grabación. No puede ser. Ay. Ya, ahí recién me sale. Bien, Samantha, para responder tu pregunta, creo que se debe utilizar 3 sentidos fundamentales. El primero sería la vista, que es para analizar el movimiento, las expresiones de la persona a la que estás escuchando.
el oído para poder realizar una comprensión auditiva y por último el gusto o la boca en este caso para dar una respuesta adecuada. Listo, muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. Yo voy a realizar otras preguntas. La siguiente pregunta va dirigida para el señor Mendoza. ¿De qué manera considera usted que es correcto darle sentido a lo que decimos en este contexto que hemos estado hablando, que es la comprensión auditiva y el lenguaje oral? Bueno, principalmente dar una respuesta, primero que sea del tema, que satisfaga la necesidad de con quien estamos hablando. Si estamos hablando de peras, no le vamos a responder sobre manzana. Entonces ahí toma importancia, cuando verdaderamente prestamos atención, comprendemos lo que se nos dice y por lo tanto podemos dar una respuesta acorde a lo que estamos hablando. O hacer las preguntas necesarias si no entendemos. Listo, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la señorita Coca. De acuerdo a lo que usted mencionó de las aplicaciones cotidianas, ¿cuál considera usted la más importante al momento de expresar lo que es la comprensión auditiva y el lenguaje oral? Bien, creo que no tendría una aplicación muy importante porque creo que es fundamental en todos aspectos. Es más bien una cuestión de educación, porque, bueno, cuando alguien está conversando, obviamente vas a tener que prestarle atención y escuchar lo que él te está diciendo, para que tú le puedas dar una respuesta adecuada o una respuesta que él espera recibir. Espero haber respondido tu pregunta. Sí, muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestros exponentes y los estudiantes en esta noche. Muchas gracias por su participación, estimados. Muchas gracias. Muchas gracias.